Recuerdo aquel día fatídico de la boda como si fuera ayer. Mi hijo estaba de pie en el altar. Estaba nervioso, con las manos entrelazadas, pero su rostro resplandecía con una felicidad ciega. Yo también sonreía, disfrutando de la alegría sencilla de una madre que ve a su hijo comenzar su propia vida, hasta que su suegro levantó su copa y anunció en voz alta: «A partir de hoy, tenemos un nuevo sirviente en la casa». Vi a mi hijo bajar la cabeza, soportando la humillación, mientras mi corazón sentí como si me lo estrujaran. Me levanté, tomé el micrófono y con una sola frase hice que todo el salón de fiestas se enmudeciera. Si esta historia te conmueve, quédate conmigo un momento más, porque lo que sucedió después dejó atónita a toda la familia política. Yo estaba sentada en la mesa número 7, un lugar apartado, escondido detrás de una gran columna en la hacienda de los Morales. Aquí era donde se celebraba la boda de mi hijo, Jasiel, y Marla Vargas, uno de los lugares más lujosos de la Ciudad de México, un sitio donde personas como yo, una vendedora del mercado de Coyoacán, generalmente solo nos atrevemos a mirar desde el otro lado de la reja de hierro. El ambiente estaba saturado de olor a dinero. Las lámparas de cristal colgaban del techo altísimo, brillando como miles de estrellas frías. El aroma de las rosas blancas y los lirios flotaba en el aire, mezclándose con los costosos perfumes de cientos de invitados de la alta sociedad. Llevaban trajes lujosos, las copas de vino chocaban entre sí con un tintineo constante, y las risas eran ruidosas pero vacías. Nadie miraba hacia la mesa número 7. Yo estaba allí sentada, sintiéndome fuera de lugar con mi vestido azul oscuro, el cual había comprado con los ahorros de 3 meses de ganancias. Miré hacia el escenario. Jasiel, de 28 años, estaba junto a Marla. Mi hijo lucía muy apuesto con su frac, pero su sonrisa era forzada y su mirada huidiza, como si temiera hacer algo mal. A su lado, Marla resplandecía como una reina. Su vestido de novia, diseñado a medida, se ceñía a su esbelta figura, adornado con miles de pequeñas piedras brillantes. Ella era hermosa, con una belleza afilada y fría. Pero la mirada que le dirigía a Jasiel carecía de calidez. Era similar a la forma en que una niña mimada mira un juguete nuevo. Posesiva y al mismo tiempo despectiva. El reloj marcó las 9 de la noche. Los platos principales ya habían sido servidos. Los camareros se movían como fantasmas, retirando la vajilla en silencio absoluto. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y su voz resonó con entusiasmo. «Damas y caballeros, por favor, invitemos al padre de la novia, el señor don Alexei Vargas, para que ofrezca unas palabras de bendición». Don Alexei subió al escenario. Tenía 60 años, con la constitución robusta de un oso, vestido con un traje negro elegante, pero que le apretaba en la zona del abdomen. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol, y sus ojos entrecerrados mostraban una gran presunción. Un aplauso estruendoso resonó abajo. Él levantó la mano pidiendo silencio. Un gesto autoritario de alguien acostumbrado a dar órdenes. Levantó su copa de champán en alto, mientras la luz del reflector iluminaba su rostro brillante. «Quiero hacer un brindis por mi hija, Marla». Su voz grave y potente resonó por todo el salón. «Ella siempre ha sido mi mayor orgullo. Es la joya de la familia Vargas». Hizo una pausa, mirando a la multitud esperando el aplauso. Luego continuó, cambiando su tono a uno más burlón. «Y hoy... bueno, hoy ella insistió en casarse con este muchacho». Algunas risas forzadas se escucharon dispersas. Jasiel, de pie a su lado, borró la sonrisa de sus labios, y su rostro se tornó grisáceo. Don Alexei se volvió para mirar directamente a Marla.
Vi claramente el leve asentimiento de ella. Una señal oculta. Luego, él se giró y miró fijamente a Jasiel, con una mirada afilada como una navaja. Y su voz se elevó, tajante y cruel. A partir de hoy, tenemos un nuevo sirviente en la casa. Él cuidará de mi hija y se asegurará de que todo en nuestra casa sea perfecto. De repente, todo el auditorio se quedó en silencio. El espacio pareció congelarse. Las copas se detuvieron en el aire. Las sonrisas sociales se quedaron rígidas en los labios de los invitados. Pero entonces, ese silencio se rompió con risitas sofocadas. Al principio fueron solo unos pocos. Luego se extendieron, convirtiéndose en carcajadas más fuertes, mezcladas con aplausos escasos, pero claramente audibles. Se estaban riendo en la cara de mi hijo. Miré a Jasiel. Mi hijo bajó la cabeza hacia el suelo, con las manos apretadas bajo los faldones de su chaqueta, temblando visiblemente. Estaba aguantando, se estaba tragando la humillación por el amor ciego que sentía por la mujer que estaba a su lado. ¿Y Marla? Miré a mi nuera. Ella no defendió a su esposo en absoluto, al contrario. Esbozó una sonrisa triunfante. Sus ojos miraron de reojo hacia la mesa número 7, atravesando la multitud, mirándome directamente a mí. Una mirada desafiante, como si quisiera decir: ¿ves? Este es el lugar de tu hijo. A mis pies. La furia se encendió dentro de mí. Mi estómago se contrajo dolorosamente. Mis dedos se clavaron en la servilleta blanca de la mesa, apretando tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Podía escuchar los latidos de mi corazón golpeando en mi pecho, ahogando la música de fondo melodiosa y falsa. Durante los últimos 6 meses, había soportado suficiente: las insinuaciones, las sonrisas de desprecio, el menosprecio por el origen humilde de mi hijo y el mío. Había tragado mi orgullo por la felicidad de Jasiel. Había guardado silencio para que mi hijo tuviera paz. Pero en este momento, al ver a mi hijo convertido en el hazmerreír ante cientos de personas, siendo llamado sirviente por su propio suegro en el día de su boda, supe que no podía quedarme sentada ni un segundo más. Miré a mi alrededor. Nadie decía nada. Nadie mostraba indignación. Todos eran buitres vestidos de seda, disfrutando de este espectáculo interesante. Respiré hondo. El olor empalagoso de los lirios me daba náuseas. Mis piernas temblaban, pero me obligué a ponerme de pie. No permitiría que pisotearan la dignidad de mi hijo ni un segundo más. Esta noche, esta fiesta terminaría de una manera que ninguno de ellos podría imaginar. Mi historia, una de esas historias inolvidables, comenzaría precisamente a partir de esta humillación, pero antes de contarles lo que hice con ese micrófono, necesito que sepan cómo caímos en esta trampa mortalmente deslumbrante. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando el presentimiento de una madre me dijo: «Sibel, ten cuidado con esa chica Marla». Y tenía razón. Lo que descubrí después fue suficiente para destruir a toda esa arrogante familia Vargas. Fue una tarde de enero. El clima en la Ciudad de México era fresco, pero el sol aún bañaba de dorado las calles empedradas. 6 meses antes de que ocurriera aquella boda desastrosa, yo estaba sentada en mi pequeña cocina en Coyoacán, revolviendo una olla de café de olla que olía deliciosamente a canela y piloncillo. La cocina era estrecha pero acogedora, con las paredes llenas de ollas de barro y ristras de chiles secos rojos. Este era mi mundo. Tranquilo y sencillo. La puerta se abrió y Jasiel entró. Su rostro estaba radiante, sus ojos brillaban como si contuvieran 1000 estrellas. Tiró su maletín de cuero en una silla y corrió a abrazarme por la espalda. «Mamá», conocí a una chica, exclamó.
con la voz bailando de alegría. Se llama Marla. Es muy diferente, mamá. Es inteligente, astuta, y me hace reír mucho. Me di la vuelta y miré profundamente a los ojos de mi hijo. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan feliz. Sonreí y le acaricié el cabello. ¿Y a qué se dedica ella, hijo? Es arquitecta, mamá. Está a punto de graduarse, contó Jasiel con entusiasmo. Y luego bajó la voz dándose importancia. Su papá es dueño del Grupo Vargas. ¿Lo conoces? Es una de las inmobiliarias más grandes de la ciudad. El nombre Grupo Vargas fue como un balde de agua fría en mi cara. La sonrisa en mis labios se congeló. Recordaba vagamente los rumores en las noticias locales sobre disputas de tierras y demandas turbias relacionadas con el nombre Vargas. Una sensación de inquietud se deslizó por mi espalda, helada. Pero al ver la cara de felicidad de Jasiel, me tragué mi preocupación. Invítala a cenar a casa, hijo, dije, tratando de mantener la voz calmada. Quiero conocer a la chica que le robó el corazón a mi hijo. 3 días después, Marla llegó. Apareció en la puerta de mi casa como una criatura extraña venida de otro planeta. Llevaba un vestido negro de marca muy ajustado y unos tacones de aguja que repiqueteaban en el suelo de baldosas viejas. Su rostro estaba maquillado meticulosamente, tan nítido que parecía carecer de alma. «Hola, señora Sibel. Encantada de conocerla», dijo Marla, con voz empalagosa. Pero sus ojos recorrieron rápidamente la pequeña sala, deteniéndose en las grietas de la pared y luego pasando por el sofá viejo. Una mirada de evaluación fría. La invité a la mesa. Esa tarde había dedicado todo mi tiempo a cocinar mole poblano tradicional, mi especialidad. El olor a salsa de chocolate y chiles picantes emanaba intensamente. Jasiel me miró con orgullo y luego le acercó la silla a Marla. Marla se sentó, con la espalda muy recta, y colocó las manos suavemente sobre el borde de la mesa, de manera afectada. Miró el plato de pollo con salsa oscura frente a ella, y sus cejas, perfectamente depiladas, se fruncieron ligeramente. «Esta comida callejera es muy interesante», comentó al probar un pedazo minúsculo con la punta de la lengua. La palabra «interesante» saliendo de su boca sonó muy ácida. Dejó el tenedor y se limpió la boca con la servilleta, aunque no se había manchado nada. Un poco fuerte para mi gusto, pero exótico. Vi que Jasiel se sentía un poco avergonzado. Se apresuró a servirle más comida a Marla, pero ella apartó suavemente su mano. «Jasiel, ya te lo he dicho», habló de repente, con un tono de reproche suave pero lleno de autoridad. Extendió la mano para arreglarle el cuello de la camisa a Jasiel y luego le dio unas palmaditas en el hombro. «No te sientes encorvado así. Tienes que estar derecho. Mira, ya se te arrugó toda la camisa». Luego se volvió hacia mí, esbozando una sonrisa social tan perfecta que parecía falsa. «A veces es un poco descuidado, ¿verdad, señora? Los hombres, sin una mujer que los corrija, no tienen porte». Me sentí molesta. No porque criticara a mi hijo, sino por la forma en que lo poseía. Como si Jasiel fuera un muñeco que necesitaba ser moldeado a su antojo. La cena continuó en un ambiente tenso. Jasiel intentaba contar chistes para romper el silencio, pero Marla solo sonreía levemente. Empezó a hablar de su familia. «Mi papá, don Alexei». Es muy difícil, su voz bajó, sonando confidencial pero llena de cálculo. «Siempre quiere que yo sea perfecta. Todo a mi alrededor, desde mi ropa, mi coche, hasta mi pareja, debe cumplir con los estándares más altos.
Hizo una pausa, mirando a Jasiel con insinuación, y luego se volvió hacia mí. Aún no me atrevo a hablarles a mis padres sobre Jasiel. Ellos no estarían contentos si supieran que salgo con alguien que no tiene el mismo estatus social. Tengo que encontrar la manera de convencer a papá, pero Jasiel puso su mano, con una manicura elaborada, sobre la mano de mi hijo, y la apretó suavemente. Él necesita cambiar, para encajar en mi entorno, para que mi papá lo acepte. Esa frase fue como una aguja clavada directamente en mi amor propio. Puse el vaso de agua con fuerza sobre la mesa. El sonido del vidrio contra la madera resonó secamente. Jasiel es un hombre honesto, trabajador y con valores, dije, con la voz firme, mirando directamente a los ojos de Marla. Esas cualidades valen más que cualquier cantidad de dinero o estatus, señorita Marla. Marla no se inmutó, solo se encogió de hombros, un gesto lleno de arrogancia. En estos tiempos, la honestidad no compra una casa en Lomas de Chapultepec, señora Sibel. No dijo nada más, solo se quedó sentada allí, elegante y distante. Miré a Jasiel, y vi que miraba a Marla con ojos de adoración mezclados con miedo. Tenía miedo de perderla. Y ese mismo miedo había convertido a mi hijo en un ser débil dentro de su propia casa. Esa noche, después de que se fueron, lavé los platos con las manos temblorosas. Miré el plato de comida de Marla. El trozo de pollo estaba casi intacto, desmenuzado en pequeños pedazos y mezclado con la salsa. Un sabotaje silencioso. Un desprecio sin palabras. Sabía que mi hijo estaba entrando en una trampa. Y esa chica llamada Marla, detrás de esa apariencia deslumbrante, era una persona mucho más aterradora de lo que imaginaba. Empecé a sentir preocupación. Una preocupación profunda y obsesiva. Pero no imaginaba que esa manipulación era solo el preludio de una tragedia mayor que nos esperaba. 3 meses después, mi teléfono vibró intensamente sobre la mesa de madera. Era Jasiel. «Mamá», dijo que sí. El grito de mi hijo atravesó el altavoz, estallando de felicidad. Marla aceptó casarse conmigo. Apreté el teléfono, tratando de contener el suspiro que estaba a punto de salir. «Felicidades, Jasiel. Mamá está muy feliz por ti». Mentí. Una mentira torpe de una madre que no quería echar un balde de agua fría sobre la alegría inocente de su hijo. 2 semanas después de la pedida de mano, Jasiel vino a casa. Esta vez, ya no tenía ese aspecto entusiasta de antes. Se dejó caer en el sillón, aflojándose la corbata, con el rostro demacrado. Acababa de pasar por la cena de presentación oficial en la mansión de los Vargas, en la zona de Lomas de Chapultepec, el barrio más rico de la ciudad. «No te lo imaginas, mamá», dijo Jasiel, con la voz apagada. «Su casa es como un castillo. Los sirvientes van y vienen como hormigas. Platos bañados en oro, copas de cristal brillante». Yo me sentí muy pequeño. Le serví un vaso de agua. «¿Qué te dijeron?». Jasiel bebió el agua de un trago, con la mirada perdida. Don Alexei me preguntó de todo. No sobre mis gustos o mi persona. Me preguntó cuánto gano al mes, de cuántas cifras son mis ahorros, dónde planeo comprar casa. Miró mis zapatos y preguntó: «Hijo, ¿hasta cuándo piensas usar esos zapatos con la suela desgastada?». Sentí que se me oprimía el pecho. «¿Y qué le respondiste?». Le dije la verdad. Le dije que gano lo suficiente para vivir, que estoy ahorrando, que aún no tengo casa propia, pero que trabajo duro y amo a Marla. Jasiel rió con amargura. Él soltó una carcajada. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo: «El amor no paga la luz, muchacho. Mi hija está acostumbrada al caviar y al vino francés. No cualquiera tiene la categoría para mantenerla». «¿Y Marla?», pregunté insistente, sintiendo el calor subir a mi cara.
¿Se quedó sentada ahí y dejó que te humillara? Ella me defendió, se apresuró a explicar Yaciel. Pero evitó mi mirada. Se enojó con su papá. Dijo que soy una buena persona. Pero... vaciló. ¿Pero qué? Después de la cena, me llevó al jardín. Lloró. Me dijo que su papá, aunque es duro, tiene razón en la realidad. Me dijo que necesito esforzarme más para probar mi valía. Me dijo, Jaciel, te amo, pero no puedo vivir con carencias. Tienes que ser más fuerte, tienes que cambiar si queremos tener un futuro. Me estremecí. Marla estaba jugando un juego psicológico perfecto. Por un lado, el padre hacía el papel de villano, aplastando la autoestima de Jaciel. Por otro lado, la hija hacía el papel de ángel atrapado en medio, calmando y manipulando al mismo tiempo, presionando a Jaciel para que se transformara y los complaciera. Esa noche di vueltas en la cama sin poder dormir. Mi presentimiento era correcto. No aceptaban a mi hijo. Querían convertirlo en una versión diferente. En las semanas siguientes, Jaciel cambió tan rápido que no tuve tiempo de reconocerlo. Empezó a visitarme menos los fines de semana. Las comidas de los domingos quedaron desiertas. Jaciel llamaba por teléfono, con voz apresurada. Estoy muy ocupado. Mamá, don Alexei me acaba de asignar un proyecto grande en Santa Fe. Dice que tengo potencial, quiere ponerme a prueba. Escuchaba el sonido de papeles moviéndose a través del teléfono. Eso es bueno. Pero no trabajes en exceso, hijo. Marla dice que es una oportunidad de oro. La voz de Jaciel se volvió extraña, contagiada por ese tono lleno de ambición de los Vargas. Ella dice que necesito construir una imagen más profesional. ¿Sabes, mamá? Ayer Marla limpió mi armario. Tiró todas las camisetas viejas que me gustaban. Me compró puros trajes italianos y zapatos de piel brillantes. Miré la foto de Yaciel en la universidad colgada en la pared, con su sonrisa despreocupada y su camiseta descolorida. Ese muchacho estaba desapareciendo. El punto culminante fue en mi cumpleaños. Jaciel pasó rápido, como un huésped. Me dio una pequeña caja de regalo. Dentro había un teléfono inteligente de último modelo. Regalo de Marla y mío, dijo, mirando su reloj constantemente. Sostuve el teléfono frío en mi mano. Gracias, hijo. Pero el viejo que uso todavía sirve bien. Marla dice que uses este por comodidad. Jaciel titubeó un poco y luego continuó, bajando la voz como si temiera que alguien lo escuchara, aunque solo estábamos nosotros dos. Y además, mamá, no me llames en horario de oficina. A Marla no le gusta que me distraigan cuando estoy en reuniones. Ella dice que necesito concentrarme totalmente en mi carrera. Solo quiere lo mejor para mí. Me quedé helada. Este teléfono no era un regalo. Era un bozal. Marla quería controlar incluso mi comunicación con mi hijo. Estaba cortando el último hilo que unía a Jaciel con su pasado común. Jaciel se fue después de 15 minutos. Me quedé en la puerta, viendo su coche brillante desaparecer tras el cruce. La silueta de mi hijo tras el volante se veía muy solitaria. Estaba siendo arrastrado a ese mundo frívolo, devorado por el control dulcemente mortal de Marla. Me sentí agotada. Un dolor sordo se extendió por mi corazón, más doloroso que un pinchazo de aguja. Estaba perdiendo a mi hijo, y observaba impotente cómo él entraba voluntariamente en la jaula. Abril, Jaciel propuso matrimonio oficialmente de nuevo, esta vez con un anillo de diamantes que supuse era dinero de don Alexei. Marla asintió. 2 semanas después, Marla vino a mi casa. Esta vez no venía con Jaciel. Entró con los ojos rojos, a punto de llorar. Señora Sibel, sollozó, tomándome las manos. Sus manos estaban frías y flácidas. Mi papá. Él. Está amenazando de nuevo. Él dice que no quiere que me case con Jaciel.
Dice que Jasiel no tiene futuro, que es un cazafortunas. Miré a la joven llorando frente a mí. Si hubiera sido 6 meses antes, tal vez me habría compadecido. Pero ahora, solo veía una actuación torpe. Retiré mis manos y le serví un vaso de agua. Marla, dije despacio. El amor verdadero no se deja vencer por el miedo. Si amas a mi hijo, lucha por él. No lo arrastres en medio de la guerra entre tú y tu padre. Ella se detuvo un instante, y las lágrimas dejaron de caer tan rápido como un grifo cerrado. Se secó la cara y asintió. Sí, lucharé. Después supe que su lucha llevó a un acuerdo. La boda se celebraría en la hacienda de los Morales. Don Alexei pagaría todo. Pero él tenía total autoridad para decidir cada detalle. Jasiel no tenía voz ni voto, era solo un accesorio en su propia boda. Pero el verdadero punto de inflexión no vino de las fiestas lujosas, vino del ruidoso y polvoriento mercado de Coyoacán, donde vendo tamales todos los días. Aquella tarde el sol pegaba fuerte. Estaba recogiendo mi puesto cuando vi un coche lujoso detenerse cerca. La puerta se abrió y bajó Marla. Llevaba unas gafas de sol enormes y un vestido de seda de color claro, destacando entre la multitud de trabajadores humildes. Había venido a comprar flores frescas para la prueba del menú. Un vendedor ambulante pasó por ahí, empujando un carrito lleno de elotes, y tropezó accidentalmente con una piedra. Un poco de mayonesa salió disparada y manchó la punta del zapato de tacón de Marla, solo una gota pequeña del tamaño de un guisante. Pero la reacción de Marla me dejó estupefacta. «¡Ciego inútil!», gritó ella, con una voz chillona que rasgó el espacio ruidoso del mercado. Se quitó las gafas de sol bruscamente, con los ojos desorbitados de furia. «¿Qué demonios haces? Pobre miserable sucio». El vendedor ambulante, un muchacho de la edad de Jasiel pero delgado y moreno, agachó la cabeza rápidamente. «Perdone, señorita, no fue mi intención. Déjeme limpiarlo». «No toques mis zapatos con tus manos asquerosas». Marla pateó la mano del muchacho. «¿Sabes cuánto valen estos zapatos? Más de lo que gana toda tu familia en un año». Me escondí detrás de mi puesto de tamales, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esta no era la ira de una niña rica caprichosa. Su mirada contenía un desprecio absoluto. Miraba a ese muchacho no como a un ser humano, sino como a una cucaracha que necesitaba ser aplastada. Y lo más aterrador fue que vi cómo se curvaba la comisura de sus labios. Estaba disfrutando pisotear a otra persona. La satisfacción enfermiza se mostraba claramente en ese rostro hermoso. Me fui a casa. Dejé de vender. Esa imagen me obsesionaba. Era señal de un trastorno de personalidad, de una crueldad instintiva. Unos días después, el destino me llevó a reencontrarme con Carmen. Carmen había sido empleada doméstica de los Vargas durante muchos años, despedida hacía un año sin razón aparente. Me la encontré en una cafetería destartalada cerca del mercado. Carmen parecía haber envejecido 10 años, demacrada, con los ojos hundidos llenos de amargura. Cuando le pregunté por Marla, Carmen se estremeció y miró a su alrededor con miedo, como si temiera que alguien la escuchara. «Señora Sibel», susurró Carmen, con sus manos huesudas aferrando la taza de café caliente. «Tiene que salvar a su hijo. Esa casa es el infierno». «¿A qué te refieres? ¿Don Alexei es muy estricto?» «No es solo él. Don Alexei es solo un codicioso. Pero esa chica Marla es el diablo». Carmen se acercó a mi oído, con voz temblorosa. «Señora Sibel, me despidieron porque vi lo que no debía ver. Marla no es tan inocente como usted cree. Ella ya estuvo casada». Se me cayó la cuchara sobre la mesa. «¿Qué?» Se llamaba Esteban Mendoza.
un empresario 100 veces más rico que Jasiel. Se casaron en secreto y se divorciaron hace 2 años. Ella le quitó todo su patrimonio antes de echarlo a la calle. Y lo que es peor, Carmen tragó saliva, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ella todavía se ve con él. Tiene un departamento secreto en la Roma Norte. Suele llevar hombres allí. No solo a Esteban, sino también a Javier Ramírez, el socio de negocios de su papá. Mi cabeza daba vueltas. Me zumbaban los oídos. Está engañando a Jasiel, continuó Carmen, con lágrimas en los ojos. Ella necesita un marido tonto y dócil como tapadera. Jasiel es el títere perfecto. Quiere controlarlo, convertirlo en un esclavo, mientras ella sigue con su vida libertina. Señora Sibel, ella se ríe de Jasiel a sus espaldas todos los días. Me quedé petrificada. Cada palabra de Carmen era como una puñalada directa a mi corazón. Mi hijo bondadoso, estaba siendo convertido en una burla, en una pantalla para una mujer promiscua y enferma. No era solo la diferencia de clases. Esto era una conspiración cruel. La humillación en la próxima boda sería solo el comienzo de un infierno para Jasiel si yo no intervenía. Miré a Carmen, y luego por la ventana. El cielo gris anunciaba una tormenta. Sabía que decirle a Jasiel en este momento sería inútil. Le habían lavado el cerebro por completo. No me creería. Incluso pensaría que estaba inventando historias porque odiaba a mi nuera. Necesitaba pruebas irrefutables. Saqué de mi monedero 500 pesos y los puse sobre la mesa para pagar el café de ambas. Me levanté y respiré hondo. El cansancio y el miedo se disiparon, dando paso a una frialdad decidida. Gracias, Carmen, dije. Acabas de salvar una vida. Salí de la cafetería y fui directo a una cabina telefónica. Busqué en mi bolsa un papel con un número de teléfono que un viejo amigo me había dado una vez. El número de Juan Ramírez, un detective privado, un periodista de investigación especializado en sacar a la luz secretos sucios. No dejaría que le hicieran daño a mi hijo. Escribiría una de esas historias inolvidables sobre la verdad. La verdadera guerra comenzaba ahora. 3 días después de mi encuentro con Carmen, subí las escaleras estrechas y oscuras que llevaban a la oficina de Juan Ramírez, en la colonia Condesa. El olor a tabaco viejo impregnaba cada capa de pintura descascarada de las paredes. Abracé mi bolso contra mi pecho. Dentro había 50.000 pesos, todos mis ahorros para la vejez. Juan abrió la puerta. Era un hombre delgado, con ojos afilados como cuchillas ocultos tras unas gafas gruesas. Sin saludos superfluos, me invitó a sentarme en una vieja silla de cuero. ¿Estás segura?, preguntó Juan, hojeando su libreta de notas. Una vez que se desentierra el pasado, no podrá volver a meterlo bajo tierra. Necesito saber con quién se casa mi hijo, respondí tajante, poniendo el sobre con el dinero sobre la mesa. Encuéntreme todo. Sobre Marla, sobre don Alexei, sobre lo que están escondiendo. Juan asintió y guardó el sobre en el cajón. Deme una semana. Esa semana fue larga como un siglo. Jasiel seguía viniendo a casa, pero su mente estaba en la mansión de los Vargas. Me presumía con entusiasmo los planes de la boda. Mira, mamá. Marla eligió rosas blancas importadas. Dice que simbolizan la pureza. Abrió su teléfono, pasando fotos del salón lujoso, el menú francés, la orquesta de cámara. Bailaremos. Bésame mucho. Sí, mamá, como cuando eras joven y me la cantabas para dormir. Miré la sonrisa radiante de mi hijo
con el corazón destrozado. Muy hermoso. Hijo, dije, con la garganta cerrada. ¿Pureza? Yo solo veía una niebla espesa de mentiras, envolviendo a mi hijo inocente. Sonreí, pero bajo la mesa mis manos apretaban el borde de mi blusa, hasta romperme las uñas. Estaba contando cada hora hasta la llamada de Juan. El viernes por la tarde, sonó el teléfono. Señora Sibel, venga a mi oficina. Ahora mismo. La voz de Juan sonaba fría. Al otro lado de la línea. Tengo lo que necesita. Llegué en menos de una hora. Mi corazón golpeaba mi pecho como si quisiera salirse. Juan no dijo nada. Giró la pantalla de la computadora hacia mí. Sobre el escritorio había un expediente grueso. Siéntese bien, advirtió Juan. Señaló los números rojos en la pantalla. Primero, don Alexei. La etiqueta de magnate inmobiliario es solo una cáscara vacía. Se hizo rico acaparando tierras ilegalmente en Chalco y Ecatepec. Desalojó a gente pobre, echándolos a la calle, sin darles ni un centavo de compensación. Juan pasó a la siguiente página. El grupo Vargas está clínicamente muerto. Deben a los proveedores más de 5 millones de pesos. 3 demandas laborales están pendientes. Él malversó 25 millones de pesos de un proyecto de vivienda social. Familias pobres que dieron los ahorros de toda su vida como anticipo para una casa que nunca se construyó. Se están preparando para una demanda colectiva. Él necesita un chivo expiatorio para cargar con la deuda, o una fuente de dinero nuevo para tapar los huecos. Me estremecí. Jasiel había sido ascendido a jefe de proyecto. No era porque lo valoraran. Lo estaban preparando para ser quien pagara los platos rotos por su suegro. Eso es solo el principio, dijo Juan, bajando la voz con tono peligroso. Empujó un montón de fotos hacia mí. Esta es su querida nuera. Tomé las fotos. Mis manos temblaban tanto que casi se me caen. La primera foto. Marla con vestido de novia. Pero el novio no era Jaisiel. Era un hombre mayor, elegante. Esteban Mendoza presentó, Juan, el exmarido de Marla. Se divorciaron hace 2 años. Ella mintió sobre los bienes para quedarse con una gran suma tras el divorcio. Ella nunca le habló a Jasiel de este matrimonio, ¿verdad? Negué con la cabeza, las lágrimas empezaron a brotar. Nunca. Siga mirando. Las siguientes fotos hicieron que se me revolviera el estómago de asco. Marla besando a otro hombre en un bar con luz tenue. En otra, entraba a un edificio de apartamentos de lujo en la Roma Norte con un hombre, tomados de la mano cariñosamente. Está siendo infiel. No con uno, sino con 2 hombres al mismo tiempo. Juan señaló cada rostro en las fotos. Este es el exmarido, Esteban. Él todavía le da dinero. Y este tipo es Javier Ramírez, el socio de negocios de su papá. El departamento en la Roma Norte es su nido de amor secreto. Juan tiró sobre la mesa un resumen de cuentas bancarias. Ella recibe dinero de estos 2 hombres cada mes, y usa a Jasiel como una pantalla limpia, un tonto para encubrir su estilo de vida enfermizo y la ambición política de su familia. Me cubrí la cara. Un llanto desconsolado salió de mi garganta. Mi hijo, mi Jasiel. Él amaba a Marla con todo su corazón. Se mataba trabajando para comprarle el anillo. Cambiaba su forma de ser por ella. Mientras tanto, ella lo consideraba una herramienta, una broma barata. Marla no solo era una chica mimada, era un monstruo alimentado por la codicia y la mentira. Ella era la autora intelectual, manipulando tanto a su padre como a esos hombres. ¿Qué piensa hacer?, preguntó Juan, suavizando un poco su voz ante mi dolor. Puede mostrárselo a Jasiel ahora mismo. La boda se cancelará. Levanté la vista y me sequé las lágrimas. La imagen de Marla humillando al vendedor ambulante, la sonrisa despreciativa de don Alexei,
la demacración de Jasiel aparecieron nítidamente. Si se lo daba a Jasiel ahora, él entraría en shock, sufriría, pero Marla lo negaría todo. Inventaría otra escena, diría que yo lo inventé, que las fotos son falsas. Jasiel estaba siendo manipulado tan profundamente que podría creerle a ella en lugar de a su madre. Necesitaba un golpe mortal. Un golpe del que no pudieran recuperarse. Necesitaba arrancarles la máscara ante la presencia de todos aquellos a quienes ellos valoraban. No dije. Con voz ronca pero decidida. Junté todas las pruebas y las abracé contra mi pecho. No diré nada ahora. Esperaré. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la boda. Cuando crean que han ganado. Cuando estén en la cima de su arrogancia. Derrumbaré su escenario. Juan me miró y asintió lentamente. Es usted una mujer temible, Sibel. Me levanté y salí de la oficina. Afuera, la lluvia empezaba a caer con fuerza. No me cubrí, dejé que el agua me golpeara la cara, lavando las lágrimas de debilidad. Esto ya no era solo cuestión de proteger a mi hijo. Era una guerra por el honor, por la justicia. No dejaría que mi hijo entrara en esa tumba matrimonial. Convertiría su boda del siglo en un juicio final. Después de tener en mis manos el expediente de Juan, regresé a casa y lo encerré en el baúl de madera bajo mi cama. Cada noche, al dormir justo encima de ese montón de pruebas, sentía que estaba acostada sobre una bomba de tiempo. Jasiel se distanciaba cada vez más. Las llamadas se volvieron escasas. Parecía que le hubieran succionado la vitalidad. «Mamá, estoy muy ocupado. Marla quiere que me concentre totalmente en el trabajo». Ya programó cada minuto de mi día, decía por teléfono, con voz cansada pero tratando de mostrar obediencia. El control de Marla había escalado hasta ser asfixiante. Un sábado por la mañana, Marla me citó en una cafetería. No venía con Jasiel. Se sentó allí, revolviendo suavemente su capuchino, con el rostro mostrando una tristeza fingida. «Señora Sibel», empezó, con voz dulce como miel envenenada. «Necesito hablar con usted sobre la lista de invitados». «¿Hay algún problema?», pregunté, apretando la correa de mi bolso. «Mi papá, él quiere que la boda sea perfecta. Dice que es un evento social de la alta sociedad». «No, bueno. Una fiesta de barrio». Marla levantó sus grandes ojos redondos hacia mí. Con aire inocente. «Así que tachó algunos nombres de la lista que usted me dio». Arrebaté la lista que ella deslizó hacia mí. Los nombres familiares estaban tachados con rojo por todas partes. Tía Rosa, tío Carlos, los amigos íntimos de la Universidad de Jasiel, los vecinos que lo vieron crecer. Solo quedaban unos pocos parientes muy cercanos. «Estos son los seres queridos de Jasiel», le reclamé. «La boda es el día feliz de ustedes dos. ¿Por qué prohibirles venir?». Marla suspiró y se llevó la mano a la cara para secar una lágrima inexistente. «Lo sé. Discutí con mi papá por esto, pero él amenazó con cortar la ayuda si no obedezco. Jasiel y yo no tenemos dinero. Papá dice que no quiere gente inadecuada, que haga quedar mal a la familia Vargas». Me miró con insinuación. «¿Me entiende? ¿Verdad? Solo quiero lo mejor para el futuro de Jasiel. Él necesita relacionarse con gente de poder, no con vendedores ambulantes». Vi, a través de su alma, estaba usando a su padre como escudo para eliminar el pasado de Jasiel, aislándolo de las personas que realmente lo amaban. Quería convertirlo en un hombre solitario que solo supiera aferrarse a la familia de su esposa. «Está bien», dije, con voz helada. «Haz lo que quieras». No discutí más. Discutir en ese momento era inútil. Necesitaba guardar fuerzas para la gran batalla. 2 semanas antes de la boda, la prueba de vestuario y menú se llevó a cabo en la mansión Vargas. El ambiente de lujo era sofocante. Jasiel llevaba un traje nuevo, de pie sumisamente junto a Marla, que brillaba como una reina.
Don Alexei se levantó para brindar. Su mirada me barrió como si mirara a una hormiga. «Felicidades a mi hija», Marla dijo en voz alta. «Y felicidades a Jasiel. Un muchacho. Trabajador. Una persona humilde. De una familia. Buena», enfatizó la palabra humilde, con un tono claramente despectivo. En su círculo, humilde era sinónimo de pobre y fracasado. Los invitados rieron por lo bajo. Marla sonrió triunfante y me miró de reojo. No bajé la cabeza. Lo miré directamente a los ojos. «Señor Alexei», dije. Mi voz resonó en medio del banquete. «Creo que en esta vida, lo más valioso es la honestidad, no el dinero». El ambiente se tensó. La sonrisa en los labios de don Alexei se apagó. Marla se giró bruscamente hacia mí, con ojos afilados. «Ese es un valor obsoleto». Señora Sibel hizo una mueca de desdén. Su voz afilada cortó el silencio. «La época actual necesita realidad. La verdad a veces es muy inconveniente y estorba el éxito». Esa fue una declaración de guerra. Ya no ocultaba su naturaleza pragmática y cruel. Al final de la fiesta, don Alexei me hizo señas para que lo siguiera a su despacho. La habitación era enorme, revestida de madera de roble, llena de cuadros de caza. Cerró la puerta y su sonrisa social desapareció por completo. «Escucha», Sibel dijo, sin siquiera invitarme a sentar. «Sé que no te gusta cómo hacemos las cosas, pero más te vale mantener la boca cerrada». «¿Me está amenazando?». Don Alexei soltó una risa burlona, acercándose a mí, apestando a cigarro puro. «Te estoy enseñando a sobrevivir. Jasiel es un muchacho sin futuro. Gana 3 pesos. No tiene casa. No tiene poder. Mi hija merece mucho más. Pero Marla, a ella le gusta el muchacho. Quiere controlarlo». Acercó su cara a la mía, bajando la voz. «El amor no paga las facturas. Mi hija necesita control. Ella convertirá a Jasiel en el hombre adecuado para ella. Un títere obediente. Deberías estar agradecida de que hayamos sacado a tu hijo del fango. ¿Considera a mi hijo basura?». Apreté los puños, clavándome las uñas en la carne hasta sentir dolor. «Lo considero una inversión de riesgo, y yo soy el que manda aquí. Si arruinas los planes de mi hija, me aseguraré de que tú y tu hijo no tengan dónde vivir en esta ciudad». Miré directamente a sus ojos turbios y codiciosos. El miedo había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por un asco absoluto. «Entiendo muy bien quién cree tener el poder», respondí, con una calma extraña. «Ya veremos». Salí de la habitación, con el corazón latiendo fuerte pero con la mente más lúcida que nunca. Jasiel me vio y corrió hacia mí. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué te dijo mi suegro?». Miré a mi hijo. Sus ojos estaban preocupados, pero aún brillaban con una sumisión incondicional hacia esa familia. «No es nada, hijo», mentí, acariciando suavemente su hombro. «Solo habló sobre tu futuro». «¿Sabes, mamá?», contó Jasiel con entusiasmo, sin notar nada extraño. «Marla dice que tengo que esforzarme más. Dice que necesito cortar con mis viejos amigos para concentrarme en mi carrera. Ella me está ayudando a ser una mejor persona». Abracé a mi hijo por última vez antes de la tormenta. Se estaba hundiendo demasiado profundo. Creía que ese control tóxico era amor. Creía que esa humillación era una prueba. Mis palabras ahora ya no tenían peso para él. Sentí una desesperación creciente, pero al mismo tiempo una determinación de hierro. Me habían empujado al límite. Habían robado a mi hijo, humillado a mi familia y amenazado mi vida. «Muy bien.
¿Querían una boda inolvidable? Se la daría. Salí de la mansión Vargas. La oscuridad se tragó el camino por delante, pero en mi cabeza, el guión para el día fatídico ya estaba detallado segundo a segundo. Ya no era una víctima. Yo era quien dirigía este juego. Jueves por la tarde, solo faltaban 2 días para la boda. Toda la Ciudad de México parecía evaporarse bajo el calor sofocante, pero mi interior estaba helado. El teléfono sonó. Era Juan Ramírez. Señora Sibel, su voz era apresurada, ahogando el ruido de las bocinas. Venga a mi oficina ya. No se demore. Acabo de encontrar la última pieza del rompecabezas. Es peor de lo que imaginamos. Dejé la sopa que estaba cocinando y tomé un taxi directo a la Condesa. La oficina de Juan estaba llena de humo. Él no estaba sentado, sino que caminaba de un lado a otro, arrugando un papel en su mano. Al verme, tiró el expediente más reciente sobre la mesa. Un sonido seco resonó en la habitación silenciosa. Siéntese, por favor. Y respire profundo, dijo Juan, con una mirada grave nunca antes vista. Don Alexei y Marla están acabados. Según fuentes de la Fiscalía, la orden de aprehensión se emitirá en los próximos 3 meses. Tal vez antes. Están viviendo sus últimos días de libertad. Me aferré a los brazos de la silla. ¿Orden de aprehensión? ¿Por qué? Fraude de alto nivel. Juan abrió el expediente, señalando las líneas resaltadas. Grupo Vargas no solo está en bancarrota, es una fachada vacía para lavar dinero. Los empleados no han cobrado en 2 meses. La maquinaria está embargada. Pero esto es lo más terrible. Juan me miró a los ojos, dudó un segundo y continuó. Marla no es la niña inocente obligada por su padre. Ella es cómplice. De hecho, es la autora intelectual de muchos desfalcos. ¿Qué? Exclamé. Ella es la directora de diseño en los papeles, pero en realidad gestiona las transferencias de dinero. Está desviando activos antes de que el barco se hunda por completo. ¿Y sabe a quién le está transfiriendo esos activos basura? Juan sacó un papel con una firma conocida. La firma de mi hijo. Jasiel, dijo Juan, con voz dura. Lo engañaron para que firmara documentos, asumiendo la responsabilidad legal de proyectos fantasma. Marla está convirtiendo a su hijo en el responsable. Cuando el grupo Vargas colapse, Jasiel será quien pague los platos rotos. Será el chivo expiatorio. Él irá a la cárcel en lugar de ellos. Me levanté de un salto. La silla cayó al suelo con estruendo. Me zumbaban los oídos. ¿Cárcel? ¿Mi hijo? Mi hijo bondadoso que nunca se atrevió a pasarse un semáforo en rojo, ahora a punto de convertirse en un criminal en lugar de su esposa y su suegro. No puede ser, susurré, con la garganta cerrada. Aún no termino, Juan, asestó cruelmente la última puñalada. Sobre el asunto sentimental. Marla no solo engaña, está construyendo un plan de escape. Después de que Jasiel vaya a la cárcel y asuma todas las deudas, ella huirá lejos con Javier Ramírez, su amante, y también el socio que le ayuda a lavar dinero. Y Esteban, el exmarido, sigue inyectando dinero para que ella arregle este asunto. Jasiel no es el prometido. Para ella es un peón sacrificable, un escudo humano. Miré las fotos adicionales que Juan me dio. Capturas de pantalla de mensajes entre Marla y Javier. El idiota ya firmó. En cuanto pase la boda, todas las deudas serán suyas legalmente. Seremos libres, mi amor. La línea de mensaje bailaba ante mis ojos. El idiota. Así llamaba a Jasiel. El dolor dentro de mí se hizo añicos, dando paso a una furia que estalló violentamente. Ya no sentía miedo del poder de los Vargas. Ya no me sentía inferior. En ese instante, la humilde vendedora de tamales había muerto. Solo quedaba una madre erizada protegiendo a su hijo ante una manada de lobos hambrientos.
¿Qué piensa hacer?, preguntó Juan, dándome todas las copias de los documentos. Si se queda callada, Jasiel perderá toda su vida en la cárcel. Recogí todos los expedientes y los metí en mi bolso. Mis movimientos eran decididos, fuertes. No me quedaré callada, dije, con una voz tan fría que hasta a mí me pareció extraña. No dejaré que mi hijo sea la ofrenda de sacrificio. Les arrancaré la máscara, no en la oscuridad, sino bajo las luces más brillantes que tanto anhelan. Salí de la oficina de Juan cuando ya anochecía. Esa noche no volví a casa de inmediato. Pasé a un centro de impresión abierto las 24 horas. El sonido de la fotocopiadora zumbaba constantemente. La luz azul escaneaba cada página. Órdenes de embargo, estados de cuenta, mensajes de infidelidad, el acta de matrimonio anterior de Marla. Imprimí 3 juegos. 1 para Jasiel, 1 para Marla y 1 para la señora Lynette, la madre de Marla, esa mujer sumisa que también estaba siendo engañada. Compré 3 sobres amarillos grandes. Cuidadosamente metí cada pila de documentos. Mis manos ya no temblaban. Sellé los sobres. Al llegar a casa, puse los 3 sobres en la mesa de la cocina. Me senté allí, mirándolos fijamente toda la noche. No dormí. Imaginaba la escena de mañana. La vergüenza, el caos, el dolor de Jasiel al saber la verdad. Pero prefería que le doliera una vez y se levantara, a que viviera toda su vida en una prisión de mentiras. Miré por la ventana. Amanecía. El cielo se tornaba gris pálido. Me levanté. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Tenía ojeras, pero mis ojos ardían. Puedes hacerlo, Sibel, me dije a mí misma. No eres la víctima. Eres una guerrera. Elegí mi mejor vestido azul marino y me peiné prolijamente. Guardé los 3 sobres en mi bolso. Pesaba mucho. No por el papel, sino porque el destino de toda una familia estaba allí dentro. Estaba lista para la tormenta. La mañana de la boda, el cielo de la Ciudad de México estaba azul intenso, sin una sola nube. El sol brillaba radiante, como burlándose de mi estado de ánimo. Me bebí mi taza de café negro cargado, tomé mi bolso y salí de casa. La ceremonia religiosa fue en San Agustín, una iglesia antigua y solemne. Me paré en la primera fila, viendo a Jasiel esperar en el altar. Se giró para mirarme, sonriendo temblorosamente. Me acerqué y le tomé la mano. Estaba helada por el sudor. Mamá susurró: estoy muy nervioso, estoy feliz, pero también tengo miedo. Le apreté la mano, tratando de contener el impulso de arrastrarlo y huir en ese mismo momento. Jasiel, escúchame, pase lo que pase hoy. Mamá siempre estará a tu lado. Siempre. ¿Lo recuerdas? Me miró extrañado ante mi actitud tan seria. Sí, lo sé. Mamá. El ritual transcurrió sin problemas. Marla estaba espléndida, interpretando a la perfección el papel de novia feliz. Pero cuando el sacerdote le preguntó si aceptaba, vi que la comisura de sus labios se curvaba en una mueca burlona, antes de decir: sí, acepto. Un juramento falso ante Dios. 7 de la noche. La recepción comenzó en la hacienda de los Morales. El lugar era impresionantemente lujoso. Miles de rosas blancas, enormes candelabros de cristal, mesas cubiertas con manteles de seda blanca inmaculada. Me senté en la mesa número 7, la mesa oculta tras la columna que me habían asignado. Puse mi bolso sobre mis piernas, sin soltarlo ni un segundo. La gente comía, reía y hablaba. El vino corría como agua. Yo no pude tragar ni un bocado. Me senté allí como una estatua, contando cada segundo que pasaba. Y entonces llegó el momento.
El presentador invitó a don Alexei a hablar. Subió al escenario, con la cara roja por el alcohol, sosteniendo el micrófono con su habitual presunción. «Hoy es un gran día», dijo, arrastrando las palabras pero con autoridad. «Mi hija ha elegido marido». Hizo una pausa, mirando a Jasiel sentado junto a Marla. Su sonrisa se volvió retorcida y venenosa. «A partir de hoy», declaró con fuerza, resonando por todo el salón, «nuestra familia Vargas tiene un nuevo sirviente en casa. Él cuidará de mi hija y se asegurará de que todo en nuestra casa sea perfecto». Un segundo de silencio. Luego estallaron las risas. Risas burlonas, despreciativas. Jasiel bajó la cabeza, con las manos apretadas sobre los muslos, temblando de hombros. Marla a su lado no lo consoló, sino que soltó una risita, mirándome con desafío. «¿Ves, vieja? Este es el lugar de tu hijo. Suficiente». El fuego dentro de mí estalló. El miedo desapareció por completo. Me levanté de golpe. La silla se arrastró hacia atrás, creando un chirrido agudo. Salí de la oscuridad detrás de la columna. Mis pasos eran decididos y fuertes hacia el escenario. Todas las miradas se posaron en mí. Los murmullos comenzaron a extenderse. Don Alexei me vio acercarme, y su sonrisa se borró. «Señora Sibel, ¿qué demonios hace? Vuelva a su sitio». No respondí. Subí directamente al estrado y le arranqué el micrófono de la mano ante el asombro de todos. «Disculpe, señor don Alexei», dije. Mi voz resonó clara y firme a través de los altavoces. «Pero ahora es mi turno de hablar». Todo el salón enmudeció. La tensión era palpable. Respiré hondo, mirando directamente a los cientos de rostros maquillados y costosos que había abajo. «Buenas noches», comencé. «Soy Sibel Reyes, la madre de Jasiel. Hace un momento, el señor Alexei llamó a mi hijo sirviente. Él cree que es una broma graciosa». Me giré hacia don Alexei, con la mirada afilada como un cuchillo. «Mi hijo no es un sirviente, es un hombre honesto. En cambio usted, don Alexei, no tiene la calidad moral para hablar de lo que significa ser un hombre, porque tengo pruebas de que usted es un estafador». Saqué el primer expediente de mi bolso y lo levanté al cielo. «En mis manos tengo las pruebas», grité. «El grupo Vargas está en bancarrota. Usted construyó su imperio robando tierras a la gente pobre en Chalco. Malversó 25 millones de pesos de viviendas sociales. Y la fiscalía está a punto de tocar a su puerta. La orden de aprehensión ya ha sido redactada». Los murmullos se convirtieron en gritos caóticos. Don Alexei palideció. Se abalanzó para intentar quitarme el micrófono, pero retrocedí. 2 guardias intentaron intervenir, pero fueron bloqueados por los invitados curiosos. «Y eso no es todo», continué, sin darles oportunidad de respirar. Apunté mi lanza hacia Marla. Ella se estaba levantando, con la cara sin una gota de sangre. «Nuestra hermosa novia Marla», la señalé directamente a la cara. «Ella no es una víctima. Ella es la autora intelectual. Ella firmó los documentos fraudulentos. Ella lo sabía todo». Saqué el montón de fotos y las lancé al suelo del escenario. Las fotos de Marla besando a Javier. Las viejas fotos de boda con Esteban volaron esparcidas como mariposas negras. Marla ya estuvo casada. Engañó a mi hijo sobre su pasado. Está siendo infiel con 2 hombres al mismo tiempo para sacarles dinero. Y lo más cruel de todo, mi voz se quebró por la ira y el dolor. Engañó a Jasiel para que firmara deudas. ¿Quiere convertir a su esposo en el que vaya a la cárcel en lugar de su familia? Considera a mi hijo un objeto de sacrificio. Jasiel se levantó de golpe, mirando fijamente las fotos en el suelo. Su rostro se desmoronó. Miré directamente a Marla, que ahora temblaba aferrada al borde de la mesa. «Señorita Marla, ¿considera a mi hijo un sirviente? No, la sirvienta vil es realmente usted. Usted sirve a su propia codicia y mentiras.
Me volví para mirar a todo el auditorio que estaba petrificado. Señor don Alexei, dije mis últimas palabras, con voz baja pero llena de peso. ¿Dijo que mi hijo no tiene futuro? Es cierto, no tiene futuro en esta prisión, porque hoy yo lo voy a liberar. Golpeé el micrófono con fuerza contra la mesa. El sonido seco resonó como el mazo de un juez, terminando esta farsa de mentiras para siempre. La boda del siglo se había convertido en la escena de un crimen, y yo, Sibel, acababa de detonar todo. Dejé el micrófono. Ese golpe seco fue como el disparo que rasgó el telón de terciopelo falso. Bajé del escenario. Mis piernas ya no temblaban. Caminé directo hacia Jasiel. Mi hijo estaba allí. En medio del desorden de fotos, rígido como una piedra. Perdóname. Hijo, dije, con la voz rota pero la mirada firme. No podía dejar que mataran tu vida. Extendí los brazos para abrazarlo. Pero Jasiel retrocedió. Un paso. Luego. 2. Me miró con pánico y dolor. Mamá. Balbuceó, con lágrimas brotando. ¿Qué acabas de hacer? ¿Estás loca? Antes de que pudiera responder, el espacio alrededor estalló. Gritos, sillas y mesas empujadas. Los invitados aristócratas, que un minuto antes brindaban, ahora corrían como abejas sin colmena. Se agachaban a recoger las fotos esparcidas. Exclamaciones de asombro, dedos señalando, y murmullos venenosos comenzaron a sonar. Don Alexei se abalanzó, con la cara roja como si fuera a explotar. Intentó agarrarme, pero los 2 guardias del hotel lo detuvieron a tiempo, no para protegerlo a él, sino para mantener el orden. «Eres una mentirosa. Estás inventando cosas», gritó. Pero su voz fallaba por el miedo. Sabía muy bien que esos papeles eran reales. Marla no gritaba. Estaba parada allí, temblando, no de arrepentimiento, sino por estar desnuda ante la verdad. Su caparazón perfecto había sido arrancado. Miraba fijamente la foto donde besaba a Javier, y luego levantó la vista hacia Jasiel. «Jasiel, escúchame». Corrió hacia él, agarrándolo de la manga del traje. «Ella miente. Esa vieja tiene envidia de nosotros. Tu madre está loca». Jasiel miró la mano que lo sujetaba fuertemente. La mano con el anillo de diamantes que él había tenido que pedir prestado para comprar. Apartó la mano de ella bruscamente. Un golpe seco. «No me toques», dijo Jasiel, con voz ronca. Se agachó. Recogió el documento de reconocimiento de deuda con su firma falsificada. Su mano temblaba violentamente. ¿Planeabas meterme en la cárcel? ¿Me llamaste idiota? No, es un malentendido, gritó Marla, con su hermoso rostro deformado por la ira. No lloraba pidiendo perdón. Se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. Todo es culpa tuya. Eres una destructora. Arruinaste mi boda. ¿Sabes cuánto costó esta boda? Hasta el último momento. A ella solo le importaba el dinero y las apariencias. No le respondí. Miré a doña Linet. Esa mujer siempre silenciosa estaba parada en medio del caos. Se agachó, recogió el acta de matrimonio anterior de su hija y los estados de cuenta de las transferencias al amante. Leyó. Kira, sus manos temblaron, dejando caer el papel al suelo. Doña Linet levantó la vista hacia su esposo, luego hacia su hija. Su mirada cambió. La sumisión desapareció, dando paso a un dolor extremo y asco. «Mamá, no le creas a esa vieja». Marla corrió hacia su madre. «¡Aléjate!», gritó Linet. Por primera vez en mi vida, la vi levantar la voz. Le dio una bofetada fuerte a Marla. El sonido del golpe resonó nítidamente, haciendo que todo ese rincón del salón enmudeciera. Desgraciada,
dijo Lynette, con las lágrimas cayendo. Cerré los ojos para dejarlos actuar. Pero estafar a un niño inocente y convertirme a mí en una estúpida es imperdonable. Se volvió hacia mí. Asintió levemente. Un agradecimiento y una disculpa silenciosa. Luego dio media vuelta y caminó directo hacia la salida, dejando atrás a un esposo gritando y a una hija enloquecida. La boda estaba destrozada. No hubo primer baile. No hubo corte de pastel. Los invitados se fueron yendo. Nadie se atrevía a mirar a los ojos a la familia anfitriona. Encontré a Jasiel sentado solo en un rincón vacío del salón, donde las luces de cristal seguían brillando inoportunamente. Tenía la cabeza enterrada en sus manos, los hombros sacudidos por los espasmos. Me senté junto a mi hijo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste eso? Jasiel levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de reproche. Podrías habérmelo dicho en privado. ¿Por qué tuviste que arruinar todo frente a todos? Estoy tan avergonzado, mamá. Se me encogió el corazón, porque si te lo decía en privado, no me creerías. Ella te engañaría una vez más. Y lo más importante, necesitaba que el mundo entero supiera la verdad para que no se atrevieran a culparte cuando llegue la policía. ¡No tienes derecho! Jasiel se levantó, gritándome a la cara. Arruinaste mi vida. Marla me odia. Todos se ríen de mí. Soy un payaso. Las palabras de mi hijo eran como cuchillos en mis entrañas. Pero no lloré. Me mantuve firme. Tengo todo el derecho, Jasiel. Porque soy tu madre, dije con firmeza. Prefiero que te duela una vez por la verdad, a que pierdas toda tu vida en la cárcel por mentiras. Acepto que me odies, con tal de que estés a salvo. Jasiel me miró fijamente. Su respiración era agitada. Luego negó con la cabeza y se alejó. Necesito estar solo. No me sigas. Me quedé allí, en medio del salón de fiestas desolado, viendo la espalda de mi hijo desaparecer tras la puerta. A mi alrededor estaban las ruinas de un imperio falso que acababa de colapsar. Don Alexei estaba sentado en el suelo, tirándose de los pelos mientras su teléfono sonaba sin parar. Probablemente eran los abogados. Marla le gritaba al personal de servicio, culpando a todos menos a sí misma. Estaba sola. Mi corazón estaba partido en dos. Pero en el fondo, sabía que había ganado. Había salvado a mi hijo, aunque el precio a pagar fuera su sonrisa esta noche. A la mañana siguiente, el escándalo de los Vargas estalló en las portadas de todos los periódicos de México. La boda del siglo se convierte en juicio que expone crímenes. Magnate inmobiliario y su hija enfrentan prisión. Juan Ramírez hizo bien el resto del trabajo. Publicó todas las pruebas en las redes sociales. 2 semanas después, la policía irrumpió en la mansión de Lomas. Don Alexei fue esposado y llevado frente a las cámaras de los reporteros. Fue acusado de fraude, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. La condena prevista era de hasta 20 años de prisión. Envejeció 10 años en una sola noche. La mirada arrogante de antaño ahora solo reflejaba el miedo de una bestia acorralada. ¿Y Marla? Su maldad era del tipo persistente. No fue arrestada de inmediato. Pero el precio que pagó no fue barato. Le revocaron su licencia de arquitecta permanentemente por complicidad en irregularidades. Fue multada con millones de pesos. Pero lo que más me satisfizo fue el derrumbe de ese ego arrogante. Sus amigos le dieron la espalda. La alta sociedad la boicoteó. Javier Ramírez, el amante, huyó a Europa con el dinero, dejándola sola para enfrentar la ley. Sin dinero, sin fama, Marla desapareció de la Ciudad de México en la noche.
Se rumorea que huyó a una provincia lejana, viviendo escondida para escapar de las deudas. Ella es la prueba viviente de que quien siembra vientos, recoge tempestades. En cuanto a doña Linette, cumplió su promesa. Se divorció. Vendió las joyas que le quedaban para pagar parte de la deuda a las víctimas. Y se mudó a Puebla a vivir con su hermana. Un mes después, recibí una carta escrita a mano. Gracias, Sibel, me diste una bofetada muy dolorosa para que despertara. Por primera vez en 30 años, siento que vivo de verdad. Pero lo que más me importaba seguía siendo Jasiel. Durante 3 meses enteros, no se comunicó. Yo seguía cocinando sus platos favoritos. Seguía limpiando su habitación, esperando en silencio. Sabía que las heridas del corazón necesitaban tiempo para cicatrizar. Entonces, una tarde de lluvia torrencial, sonó el timbre. Abrí la puerta. Jasiel estaba allí, mucho más delgado, con barba descuidada. Pero sus ojos habían recuperado su claridad. Estaba empapado por la lluvia. «Mamá», llamó suavemente. No dije nada. Solo abrí los brazos. Jasiel se lanzó a mis brazos, llorando como un niño. «Perdóname», sollozó en mi hombro. «Perdóname por lo que dije. Fui a ver a los abogados. Dijeron que si no me hubieras detenido esa noche, habría firmado la confesión de culpa. Tenías razón. Me salvaste la vida». Le acaricié el pelo, con lágrimas de felicidad rodando por mis mejillas. «Volver a casa es lo que importa, hijo. Tú y yo empezaremos de nuevo». Nos sentamos juntos en la pequeña cocina, bebiendo café de olla caliente. Jasiel me contó sobre los últimos meses. Había renunciado al Grupo Vargas justo después de esa noche y volvió a trabajar como arquitecto independiente. Empezó de cero, pero esta vez con la frente en alto y las manos limpias. El tiempo pasó como un río que cura todas las heridas. Un año después, Jasiel conoció a Luisa. Luisa no era rica, no vestía ropa de marca, no tenía un padre importante, era una maestra de preescolar, con una sonrisa radiante y un corazón bondadoso. La primera vez que Luisa vino a casa, se remangó para ayudarme en la cocina a limpiar las verduras, riendo y bromeando, sin juicios, sin desprecio, solo sinceridad. La boda de Jasiel y Luisa se celebró en una pequeña iglesia en Coyoacán, sin rosas importadas, sin fiestas lujosas, solo familia y amigos cercanos. Me puse de nuevo mi viejo vestido azul marino, pero esta vez me sentí más hermosa que nunca. Al ver a mi hijo tomar la mano de Luisa, con una mirada de paz y felicidad verdadera, supe que había cumplido mi misión. 2 años después, nació el pequeño Mateo. En el momento en que sostuve a mi nieto en brazos, oliendo su aroma a leche, sentí que el mundo se detenía. «Se llamará Mateo», dijo Jasiel, mirándome con ternura. «Significa regalo de Dios». Y el padre dijo que la verdad es el fundamento del amor. «Quiero que crezca como tú, mamá. Valiente y auténtico». Han pasado 5 años desde aquella noche fatídica en la hacienda de los Morales. Jasiel tiene ahora 33 años, es un arquitecto reconocido y vive dignamente de su talento. De Marla no se sabe nada, como un fantasma que se disolvió en el pasado. Esta tarde, Mateo, que ya tiene 5 años, corrió a mi regazo mientras yo leía el periódico en el porche. «Abuelita», preguntó el niño, con sus grandes ojos redondos e inocentes. «Papá cuenta que hace tiempo derrotaste a los malos para salvarlo. ¿Eres una superheroína, abuela?» Me reí, abracé al niño y olí su cabello suave. «No, mi amor», susurré. «La abuela no es una superheroína. La abuela es solo una madre». Miré hacia el cielo azul intenso de México. Perdí muchas cosas.
la inocencia, la fe en la bondad de los ricos, y hasta un poco de salud, tras esas noches en vela. Pero recuperé cosas invaluables: el honor, la verdad, y esta familia. No vine a este mundo para ser rica o famosa, vine para amar y proteger a los míos, y lo logré. Cierro el diario de mi vida. Un capítulo viejo y oscuro se ha cerrado para siempre, dando paso a nuevas páginas llenas de luz y risas infantiles. Esa es mi mayor victoria. Cuando estuve parada en medio del salón destrozado aquel día, pensé que lo había perdido todo: el honor, la paz, e incluso al hijo que amo más que a mi propio aliento. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo. A veces, para salvar a alguien, tienes que dejar que te odie primero. Hay heridas que deben doler profundamente una vez para abrir camino a la luz. No me vengué de nadie. Solo elegí estar del lado de la verdad. Porque si callamos ante el mal, nos convertimos involuntariamente en parte de él. Pero cuando nos atrevemos a decir lo correcto, aunque el precio sea muy alto, es en ese momento cuando recuperamos nuestra dignidad. Jasiel ha madurado. Es más fuerte. Y yo también aprendí una lección que nunca imaginé en toda mi vida. La bondad no siempre es suave. A veces, la bondad toma la forma de la firmeza, y amar no siempre significa proteger. A veces significa ser el espejo que refleja la cruda verdad. Si alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre callar para mantener la paz o alzar la voz para proteger a quien amas, espero que esta historia toque tu corazón. Hoy quiero preguntarte algo con suavidad. ¿En tu vida, alguna vez has tenido que ser fuerte por alguien más? Comparte si te sientes cómodo. Quién sabe, tal vez tu historia le dé fuerzas a alguien que se sienta débil. Si este relato te hizo reflexionar, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para darme más motivación y seguir contando historias dedicadas especialmente para ti. Gracias por quedarte hasta el final. Te deseo paz, y que siempre tengas el valor suficiente para defender lo correcto.